Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La muerte y resurrección del Hijo del Hombre. Vamos a mirar este versículo espiritualmente y históricamente. Vamos a ver el origen de esta enseñanza espiritual. Entonces vamos a ver un poco de literatura y cómo entonces espero que a través de este video pueda compartir una nueva forma de cómo leer los evangelios y cómo entonces tal vez la letra que los evangelios contienen tenga un mensaje más práctico para nuestro presente a medida que vamos desarrollando este lente que pueda percibir, que pueda comprender lo espiritual espiritualmente. A diferencia de creer que estamos leyendo lectura espiritual y que lo espiritual es histórico y verdadero. Cuando leemos un versículo como el que vamos a leer, Marcos capítulo 8, versículo 31, es como decir, tiene dos tipos de lectores. El lector que lo lee creyendo lo que está leyendo, en su fe, en su tradición, como ha sido acostumbrado a creer lo que lee, como que está leyendo algo espiritual, histórico. Eventos históricos que así como lo está leyendo, exactamente sucedió. A diferencia del segundo lector, que entonces conoce de la historia, conoce de historias inspiradas para enriquecer el entendimiento del ser humano y motivar en ellos a vivir una vida sobrenatural, diferente, mejor. Entonces, veamos un poco de estos versículos de la historia. Voy a comparar un poco de literatura y espero que al final podamos, basado en las evidencias, entonces crecer. Y en el proceso de crecer, algo doloroso es inevitable. Y te comparto un poco de literatura donde desde el 1945, en la literatura que se encontró en el área cercana a Egipto, Nag Hammadi, se encontró lo que se llama el Evangelio de Tomás. Tomás como el hermano de Jesús, y vemos el Evangelio gnóstico. Gnosticismo, que significa sabiduría, conocimiento espiritual. Veamos en el dicho 2, atribuido a Jesús el Cristo en la historia, el dicho 2, lo que causa. Así que leamos. Estamos y vamos a leer un poco de toda esta literatura y vamos a ver que todo esto entonces representa. Vamos al dicho 2 que tenemos aquí. Y vamos a ver, estoy haciendo esto todo con una mano, espero que seas paciente conmigo. Y nos dice, Jesús dijo, el que busca no debe dejar de buscar hasta que no haya encontrado. Y cuando encuentre, quedará perturbado. Y tras su perturbación se asombrará y reinará sobre todo el universo. Vemos esa realidad espiritual. Es como decir, el que busca, encuentra. Y en este caso, buscando el conocimiento y el entendimiento de verdades espirituales. En este caso, procurando entender lo que la muerte y resurrección del Hijo del Hombre es. Y cómo esa verdad a través de la historia ha sido y es en nuestro presente. Entonces, por eso es necesario, el que busca, encuentra. Y cuando encuentra, refiriéndose a que tal vez en el proceso de la búsqueda encontremos
realidades, verdades, como en este caso voy a compartir contigo lo que me causó dolor, como dice ahí, perturbación. ¿Por qué? Porque cuando uno está buscando y encuentra algo que es evidente, pero que entonces reta a lo que ya uno ha conocido, eso causa dolor, eso perturba mucho. Y como nos dice este dicho en el Evangelio gnóstico de Tomás, pero ¿qué sucede después de la perturbación? ¿Qué sucede después del dolor? Entonces viene la vivificación, la diferencia. Viene uno a ser, como nos dice, aquel que viene a ser dueño de todo. ¿Por qué? Porque entonces la comprensión se amplía y ve algo, comprende algo, entiende algo que antes en la mentalidad que tenía, antes no podía ver, no podía comprender. Entonces voy a compartir así para como evidencia, ¿ves? Que podamos entonces mirar el origen de este versículo. Y voy a leer Marcos capítulo 8, versículo 31, donde dice: entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Y como les decía, ¿ves? Está el tipo de lector que lee eso y es como decir que más claro no puede estar, porque lo interpreta literalmente, refiriéndose a que en la forma en que lee este evangelio, esta literatura, lo lee como que está contando y redactando un evento histórico. Pero entonces vamos a mirar este evento en la literatura. ¿Ves qué es esta literatura? ¿Es histórica o es una literatura histórica que se tiene que leer en su forma literal o en su género? Y su género es simbólico, figurativo, metafórico. Porque entonces está contando una verdad de la vida natural a través de historias, a través de personajes, que cada evento, cada personaje, cada historia representa algo. Es como claro lo vemos cada vez que Jesús decía: porque el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Porque el reino de los cielos es como una perla de gran valor. Para muchos creen que él estaba diciendo esto, porque el reino de los cielos allá arriba, cuando vayamos allá arriba, ¿ves? Ese terreno escondido, ese tesoro escondido está allá arriba. O esa perla de gran valor allá. Porque interpretan, ¿ves? Todo literalmente en el sentido de cómo lo pueden comprender. Cuando Jesús en la historia, metafóricamente, figurativamente, simbólicamente, estaba diciendo: porque el reino de los cielos es como un tesoro escondido. No estaba señalando a ningún otro lugar, sino al ser interior. Dentro de la conciencia y corazón, dentro del ser humano. Es donde único el reino de Dios se encuentra, como ese tesoro escondido. Y escondido porque el ser humano en su presente es ignorante de esa verdad. Y por eso el reino de los cielos es como una perla de gran valor. ¿Dónde está esa perla de gran valor? Dentro del ser humano. Y vemos que cuando conocemos este lenguaje figurativo, entonces la letra contiene mucho
significado, que al entenderse entonces causa esa nueva comprensión y por resultado nueva vida. Entonces vamos a mirar a través de la literatura, de la historia, el origen de enseñanzas espirituales, el origen de las escrituras inspiradas por Dios. Inclusive yo en muchos de los videos hablo del origen de este tipo de literatura y menciono por miles de años antes de la literatura del pueblo judeo hebreo. Y cuando miramos la historia miles de años antes, me refiero a que a través del Oriente, a través de tradiciones orales. Y tradiciones orales, por miles de años, la humanidad ha compartido verdades de la vida natural a través de historias, a través de cuentos, a través de enseñanza, a través de mitos, a través de canciones, a través de parábolas, para enseñar a su pueblo, a su gente, a sus familias, a sus amigos, a su sociedad, verdades de la vida natural. Y utilizan lenguaje figurativo, utilizan un lenguaje material, un lenguaje que la audiencia se puede relacionar, un lenguaje de comparación, pero para enseñar algo del ser interno, para enseñar algo de la naturaleza del ser humano, para enseñar algo en el cual el ser humano se puede responsabilizar, cambiar, mejorar, crecer, aprender, ser consciente. Entonces, a eso me refiero cuando menciono de literatura o de enseñanza por miles de años antes del pueblo judeo hebreo. Entonces comencemos y prestémosle un vistazo a la historia y entonces continuamos. Cuando miramos a la historia vemos desde el Oriente el Mahabharata como el poema, el Mahabharata o Mahabharata, el poema más antiguo de la historia de la humanidad. Un poema de origen espiritual inspirado por Dios. Desde el Oriente se origina lo que llamaríamos el monoteísmo. Dicen a través de sus enseñanzas, solo Dios. Lo único que existe es Dios. Y el ser humano o es consciente o es ignorante de esa verdad. Y por eso esta historia, el Mahabharata, como este poema, más de 84,000 versículos, donde revela la realidad, presencia y naturaleza de Dios en un cuento, en un poema. Y de ahí nace y sale el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita son 700 capítulos, 700 versículos y se encuentra dentro de el poema, el Mahabharata. Y el Bhagavad Gita entonces viene a ser como decir una síntesis del mensaje entero del Mahabharata, donde entonces resume directamente la esencia de la enseñanza espiritual y es la revelación de Dios. ¿Ves? Por eso Bhagavad Gita, el canto del Señor. Entonces, cuando miramos a través de la historia, vemos que desde el Oriente, ¿ves? Desde el viejo mundo, nacen estas historias y de ahí nace lo que llamaríamos el Dhammapada como una de la literatura budista. Y vemos que en el budismo ellos el mayor nivel de vida lo llaman, nivel de vida espiritual, lo llaman nirvana. Y es la iluminación. Por eso la historia del Buda es el iluminado. Y vemos la enseñanza espiritual de transformación y renovación de la vida de un ser humano cuando pasa de la ignorancia del espíritu por el cual vivir, de la justicia, del bien, del balance, de hacer lo correcto, de la hermandad universal entre todos. ¿Ves? Todas estas historias, esa es su esencia. Y vemos entonces de el área de la China, Japón, lo que se llama el Tao Te Ching, el Tao, el
camino. El camino, ¿cuál es? La enseñanza a Lao Tzu. Lao Tzu como un maestro espiritual de la historia que enseñó la sabiduría oriental en el sentido del camino de la vida. ¿Cuál es el camino? El balance, el entendimiento de la unión de todo ser humano, y por eso se vive en acción. También tenemos entonces, ya pasando a lo que se llamaría el antiguo cercano oriente, el Avesta. Y el Avesta viene a ser la Biblia de Persa, la historia de Zoroastro, Ahura Mazda. Y cuando uno conoce esta historia, esta Biblia, y entiende, uno ve cómo todas estas historias han influenciado todas estas. Y aquí lleno de historias, de cuentos, de parábolas. También cuando uno conoce de este tipo de historia y sabiduría, uno puede ver que la describen y la enseñan a través de cuentos, historias y así sucesivamente. Y por eso entonces llegamos hasta literatura que ahora estamos más, que conocemos mejor, el Tanakh, que viene a ser lo que llamaríamos el Viejo Testamento, viene a ser la Biblia judeo-hebrea, las Escrituras. Entonces, por eso en sus Escrituras, ¿qué vemos? Su Génesis, su comienzo, el libro del comienzo. ¿Por qué están comenzando? ¿Ves? Porque están creando una nueva historia, están creando sus historias, sus escrituras. ¿Para qué? Para naturalmente distinguirse, diferenciarse de toda la literatura, ideas, principios, creencias, conceptos que la historia, que otras naciones tenían y que era un trasfondo histórico para estos nómadas, para estas personas. Y por eso su génesis, comienzo. Y cuando conocemos entonces de la historia, vemos muchas de las historias que aquí se comparten desde Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Vemos historias que se repiten en estas otras historias. Es como cuando vemos en Génesis capítulo 2 el árbol de la vida. El árbol del bien y el mal. ¿Dónde se originó toda historia de árbol? Mahabharata, en el Bhagavad Gita, capítulo 15, el Ashvata, el árbol de la vida. Y cuando vemos aquí la historia de Moisés, el niño en la canasta, que la madre lo puso y lo recogió la hija de Faraón. Cuando miramos en el Mahabharata la historia de Karna y Kunti, Kunti la madre que puso a Karna, a su hijo, en una canasta y el río se lo llevó y el niño llegó a las manos de un guerrero, de un arquero. Y vemos el proceso de la historia de Karna a través del Mahabharata y Kunti su madre y la misma historia repetida aquí. Y así sucesivamente. Cuando vemos entonces el Talmud babilónico, que vienen a ser ya legislaciones o interpretaciones de las historias del pueblo judeo hebreo y han continuado, nuevas legislaciones para expandir sus ideas, sus objetivos, su influencia naturalmente alrededor del mundo. Y por eso vemos el Sidur, que vienen a ser las oraciones. Y cuando vemos toda esta librería, contiene cuentos, historias, mitos, leyendas, parábolas que han sido utilizadas para reinterpretar y dar origen a nuevos conceptos, a nuevas ideas, para diferenciar, en este caso, a este pueblo. Y por eso cuando uno estudia Kabbalah, que viene a ser, como decir, el misticismo, ¿ves? La interpretación mística o espiritual del Viejo Testamento o del Tanakh o de la Torá,
pues entonces uno comienza a ver más claro toda la interpretación y toda la influencia espiritual que esta literatura ha tenido sobre toda esta literatura. Y terminando con lo que sería el Nag Hammadi, todo esto para que nos ayude a conocer mejor. Entonces, los próximos versículos que vamos a leer y por qué la muerte y la resurrección del Hijo del Hombre. Porque cuando miramos a lo que se está refiriendo es a lo que naturalmente sucede dentro de cada ser humano. Cuando el ser humano es transformado. A eso se le llama cuando el ser humano pasa de la ignorancia al conocimiento. Cuando pasa de la muerte a la resurrección. Cuando el ser humano pasa de una voluntad que no es capaz de responder correctamente. Es como decir, el ser humano que en su presente, por todo lo que tiene en la mente, por todo lo que ha condicionado su vida, por todo lo que cree, por todo lo que su educación lo formalizó, su sistema sociopolítico, sus tradiciones, su cultura, su lengua, ¿ves? Todo eso condiciona a la persona a un estilo de vida. Y esa persona en su presente, ¿ves? Es incapaz, está ignorante, es ciego, está muerto, está durmiendo, ¿ves? Y todo eso es el tipo de lenguaje figurativo y simbólico que las escrituras a través de la historia utilizan para enseñar ese estado natural del ser humano, de alguien que no conoce, y por eso en esa mentalidad de no conocer, de muerto, de ignorante, de ciego, entonces su vida está errando a la marca, no está haciendo lo correcto, está pecando. Y por eso la rectificación, la resurrección, la iluminación, ¿ves? El conocimiento y cómo naturalmente eso viene al ser humano. Viene naturalmente a través de historias, ¿ves? A través de cuentos, a través de enseñanzas espirituales, y son entonces, como lo vemos, y te doy un ejemplo. Vamos a mirar entonces, uno de los ejemplos, Lucas capítulo, déjame prender el iPad, Lucas capítulo 34. Prender aquí. Lucas capítulo, estoy haciendo esto con una mano aguantando y con esta otra. Gracias por tu paciencia. Esto es en vivo y a todo color. Ahora a ver si aquí podemos. Sí, aquí nos estamos acercando al fin. Queremos abrir las notas y ya, ok. Entonces, cuando miramos Lucas capítulo 23, versículo 34, nos dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona que no sabe lo que hace es una persona que es ignorante, y lo que está haciendo, ¿ves? Pues está causando algún mal, algún daño, está causando algo de una posición, como decir, que no tiene otra perspectiva. Y por eso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando vemos en la historia de Jesús que había culminado todo, que ya estaba en la cruz, siendo crucificado. Imaginémonos que esa historia, ¿qué nos dice?
porque esa verdad sucede diariamente. ¿Y qué nos enseña esa verdad? Nos enseña lo que naturalmente el ser humano, en su ignorancia, en su mente egoísta, diariamente, cuando acciona erróneamente, injustamente, impuramente, está crucificando la acción justa. ¿Ves? En la acción impura, ¿a quién está crucificando? ¿A quién está matando? A la acción pura, porque no la está haciendo. Y si no la está haciendo es porque es ignorante entonces, o no desea, ¿ves? Es incapaz de hacerlo porque no tiene el valor, no tiene el conocimiento para darle el valor merecido a la acción justa. Y se ve haciendo para satisfacer su deseo en su mente egoísta, lo que entiende que es de mayor provecho y beneficio para él. Y por eso en la acción injusta, el hombre crucifica al Hijo del Hombre. El hombre crucifica dentro de sí mismo al Espíritu Divino, a el Espíritu como fuerza y poder de la acción justa, pura, verdadera, del amor, de la honestidad. El hombre crucifica al Hijo del Hombre, al Espíritu de vida dentro de sí mismo cada vez que actúa, que hace lo incorrecto. Entonces, por eso este tipo de enseñanzas, para iluminar, para despertar, para concientizar a través de cuentos e historias, a cambiar las acciones. Y para cambiar las acciones se necesita conocimiento, se necesita entonces los cuentos, las historias que lleven a la persona a comprender y eso despierte esa nueva voluntad y sentir a través de la comprensión, que entonces nace ese nuevo espíritu que no se tenía. Nace dentro del ser impuro el espíritu de pureza, para entonces motivar, ¿ves? Inspirar esa nueva voluntad a acciones en el mismo sentir, en la misma esencia, a acciones puras, justas y verdaderas. Y ahí entonces la resurrección del Hijo del Hombre, la resurrección del Hijo de Dios, la resurrección del Espíritu que vivifica dentro del ser humano, cuando el ser humano ha sido vivificado por el conocimiento que le dio el entendimiento y la comprensión, le dio el valor por el cual vivir justa, pura y verdaderamente. Y eso es lo que estas historias, como evangelios, nos comparten para en nuestro presente ver esta verdad tanto a través de la historia, tanto a través de literatura, tanto a través de la iglesia del primer siglo, como seres humanos también tuvieron esta misma experiencia y como en nuestro presente necesitamos nosotros, en lo que nos resta de vida, crecer en el entendimiento de estas enseñanzas y de entender el tipo de literatura que estamos leyendo y lo poderoso que son cuando son entendidas, porque nos responsabilizan a vivir por lo eterno, lo que siempre ha sido, los objetivos celestiales y divinos, lo puro, lo verdadero, lo
perfecto. Todo lo que representa la esencia de lo que Dios es y el Evangelio. Y ahí está la resurrección del Hijo del Hombre. Entonces, estuve hablando de lo que Lucas capítulo 23, 34 nos dice sobre Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que vemos en ese perdónalos porque no saben, ¿ves? Es la ignorancia. Entonces veamos ese principio de la ignorancia, porque a través del Oriente, el principio de la ignorancia lo que representa es la muerte del hombre. ¿Ves? Al estar en oscuridad, al estar en tinieblas, al ser ignorante, representa esa condición y por esa condición sus acciones. Vamos a leer ciertos versículos aquí en el Bhagavad Gita. Tengo algunos versículos subrayados en el capítulo 5, versículos 15 y 16. Deja buscarlo aquí, capítulo 5, versículos. Voy a dejar todas estas notas. Aquí lo tengo. Vamos a cambiar. Voy a dejar todas estas notas en los comentarios. Entonces vamos al Bhagavad Gita. Nuevamente, el canto del Señor, el Bhagavad Gita, capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice: el Señor no asume las culpas ni los actos meritorios de nadie. El conocimiento está velado por la ignorancia que descarría a los mortales y los sume en el error. Y mira esto nuevamente: el conocimiento está velado. Es como decir, tienen un velo por la ignorancia que descarría a los mortales y los sume en el error. Versículo 16: mas la verdadera sabiduría resplandeciente como un sol ilumina a aquellos cuyo engaño ha desvanecido, revelándoles lo supremo. Nuevamente, la verdadera sabiduría, mira esto, resplandeciente como un sol. Cuando vemos esta imagen radiante, ¿ves? Vemos resplandeciente como un sol, la sabiduría. Es más, cuando miramos Mateo capítulo 17, ¿qué vemos? A Jesús en el monte, a Elías y a Moisés. ¿Y qué nos dice? Jesucristo resplandeciente, su rostro resplandecía. ¿Ves? En la Biblia no tenemos imágenes, no tenemos ilustraciones, sino tenemos que imaginarnos. Pero desde la India, ¿ves? Utilizan ilustraciones, porque las ilustraciones, las imágenes, tienen mucho que enseñar. Entonces, vamos a leer también el capítulo 16 del Bhagavad Gita, versículo 4. Capítulo 15, capítulo 16, versículo 4, nos dice, capítulo 16, mira esto, de la condición divina y demoníaca. Capítulo 16, versículo 4 nos dice: hipocresía, soberbia y presunción, ira, rudeza e ignorancia. He aquí las características de quienes han nacido en condición demoníaca. Vemos la ignorancia, el rol que a través de la historia, en enseñanzas espirituales, el papel importantísimo que juega, como diríamos. Y vemos el mismo principio a través de la historia más significativa que vemos en cada uno de los evangelios, la vida del Hijo de Dios.
el espíritu de vida personificado en el personaje Jesús el Cristo o Jesucristo, donde vemos el personaje a través de la historia, cómo fue rechazado, cómo murió y cómo resucitó. Y que si esa historia, cuando la comparamos con la otra literatura, como les mencioné, que ha sido utilizada para enseñar verdades significativas de la vida que hasta el día de hoy se viven y se practican, y se originaron no con hechos históricos verdaderos, sino con ideas en la imaginación, que de ahí nace la inspiración de Dios. La inspiración dentro de seres humanos capaz de compartir en un cuento una verdad trascendental, una verdad transformadora. Y a través de los personajes están diciendo la realidad de esta verdad de toda la humanidad, que en cada contexto debe ser entendida. Y nosotros, en el contexto del mundo occidental, necesitamos evaluar, conocer, comprender el mensaje espiritual, un mensaje eterno, un mensaje universal, y ver cómo desde su origen se inició, en qué términos, qué tipo de metodología, qué tipo de lenguaje. Y esto nos ayudará a comprender la literatura que leemos. Entenderemos su lenguaje, entenderemos sus símbolos, entenderemos sus imágenes, y lo más valioso es comprenderemos su mensaje para venir a ser, es vivir, practicar todo lo que la enseñanza contiene. El reino de los cielos es como una perla escondida que no está allá arriba, sino que se tiene que descubrir, ¿ves? Dentro de uno, a través de la iluminación, a través de la revelación, cuando ese velo es removido. Entonces también otro de los versículos, y ya para ir terminando, viene a ser Juan capítulo 10, versículo 18. Y nos dice, Juan capítulo 10, versículo 18 nos dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y vemos entonces a Jesús, a Jesucristo, hablando de esa verdad. Es como decir, nadie tiene el poder de mi vida. La entrego y la tomo cuando quiero. Cuando miramos esta enseñanza espiritual, vemos lo que el Espíritu dice universalmente. Entonces veamos este mismo principio y qué podemos entender, qué nos dice este principio a través de la historia. Y volvamos al Bhagavad Gita y vamos a leer en el capítulo 4, versículos 7 y 8, donde dice: siempre que languidece la justicia, y la palabra languidece significa decae o se debilita. Siempre que languidece la justicia e impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí mismo, encarnándome de esta suerte de edad en edad para proteger a los justos, abatir a los malvados y
restaurar la venerada ley. ¿Cuál es la venerada ley? La justicia, la rectitud. Vemos en Mateo capítulo 5, versículo 18, cuando Jesús hablaba de la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. La justicia, el deber, la acción pura, recta y correcta, que siempre está presente. Y cuando uno como ser humano desarrolla esa mente, está atento, despierto, consciente, alerta en su presente de esa realidad de la acción justa, de la honestidad, del bien, de la hermandad, del amor, de la compasión y misericordia, de la paz, de la perfección, de la pureza, de la autenticidad. ¿Ves? Todo eso transforma el presente de uno. Y tiene el espacio, tiene el medio para el crecimiento, para mejorar. Uno puede estar en la ignorancia de todas estas verdades como características que representan el reino de Dios. ¿Ves? Ese nivel mental más alto, de pureza, de bien, de amor, de sinceridad, de honestidad. ¿Ves? Todas esas cualidades y atributos. Entonces, en nuestro presente tenemos la capacidad y el espacio para caminar, para practicar a través del día y nuestras acciones al crecimiento. Que nuestro estado de vida refleje ese estado espiritual. Esa realidad, no el reino de Dios allá arriba, sino esa perla que uno le encuentra dentro de uno. ¿Ves? Dentro del terreno, el tesoro escondido es esa conciencia que uno desarrolla en el presente, donde pasa de muerte y resucita por el Espíritu, que a través de la historia nos enseña. Y desde el oriente nos enseña el espíritu de vida como la justicia, como el deber, como el camino a la vida de balance, a la vida de bienestar, a la vida de paz, a la vida de hermandad, a la vida de unión, todos en todo. Y entonces, ¿ves? Espero que estos versículos nos ayuden a comparar. Y te invito a que consigas un Bhagavad Gita. Busques en YouTube, busques en Google si el Mahabharata es una historia, un poema de la historia. Y busques cada uno de estos libros que compartí, a ver cuál es su esencia y su mensaje. Y veamos y comprenderemos la historia y veremos cómo toda esta literatura oriental influenció las historias del pueblo judeo hebreo. Por eso el pueblo judeo hebreo hasta el día de hoy viven diferente, porque ellos le dan una interpretación diferente a sus historias, a sus cuentos, a sus poemas, a sus parábolas, a sus mitos. Y necesitamos conocer la historia para ver cómo ellos tomaron de otras historias y modificaron los personajes para crear sus cuentos y sus historias. Y lo poderoso y significativo que han sido, porque los han llevado de cuentos e historias a desarrollar su historia en el mundo presente a través de sus legislaciones. ¿Y qué son legislaciones? Sus cambios, sus modificaciones a medida que van creciendo, expandiendo, a medida que todo en el mundo va cambiando, las personas van creando nuevas formas. ¿Para qué? Para mejorar su estadía.
Por eso necesitamos conocer la historia y cómo literatura espiritual se inició, se inspiró y su origen para entender y comprender y que nos lleve a entender el mensaje, el evangelio, la buena noticia, la muerte y resurrección del Hijo del Hombre. El entendimiento de que esa verdad está hablando en nuestro contexto de ti y de mí, de algo que necesita suceder a través del entendimiento de las imágenes, símbolos que los evangelios contienen. Como les decía al principio, hay un lector, el lector que lee estas historias como eventos históricos literal y así lee la letra, literalmente dándole la definición a literal como que literal representa eventos históricos cronológicos tal que sucedieron, y para muchos también al literal le imponen como literal histórico profético, como que tendrán un cumplimiento escatológico o en el futuro. Y ese es un lector, y muchas de las personas a través de sus religiones y tradiciones se encuentran en esa conciencia y mentalidad. Y así por su fe ves, así como el hombre es, así como el hombre cree, así el hombre es, así la vida será. Pero hay otro lector que lee y entiende la historia, crece y mira las letras, las historias y procura extraer enseñanza espiritual. Y procura crecer porque entiende que la enseñanza espiritual le está hablando para ahora en su presente y tiene el poder, contiene la luz, contiene aquello que remueve ese velo de ignorancia, ilumina, que la iluminación da el conocimiento, el entendimiento y comprensión para la responsabilidad, para vivir, para ser uno en espíritu, uno en esencia, uno en verdad, uno en justicia, uno en paz, uno en misericordia y comprensión, en amor, uno en bienestar, uno en balance, uno en calma, uno en el reino de Dios. La muerte y resurrección del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el Espíritu de Dios dentro del hombre, que al resucitar es esa iluminación que empodera al ser humano a vivir en el Espíritu de la vida eterna. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.